de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 23º después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, los dos milagros que hace nuestro Señor, el uno resucitando a una niña de un príncipe y la otro, el de la hemorroísa, que según la tradición es la llamada Santa Verónica. Pero bueno, de todos modos, vemos la fe de esta mujer que con solo tocar, pensaba ella, la orla de su vestido, se sanaría. Y nuestro Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y asimismo, la niña no está muerta, duerme. Se burlaban de él y sin embargo la toma y la levanta. Vemos cómo el poder de nuestro Señor manifiesta su divinidad, porque no es simplemente como un profeta más, o un ministro, como tanto sabido en el Antiguo Testamento, que hacían milagros y resucitaban. Y por eso él se da y se permite el lujo, por decirlo así, tu fe te ha salvado. ¿En qué? En que has creído en mí. Algunas veces nuestro Señor pedía la fe, en otras no, a los muertos no le preguntaba por ninguna fe. Además, la fe que podía pedir, o una incipiente fe fiduciaria de simple confianza, por lo menos en su palabra, para que después terminaran creyendo que Él era la palabra de Dios, el Verbo divino. Entonces, Él, con la fe, como dice el padre Castellani, no es que fuera causa del milagro, pero sí una cierta concausa de orden moral, cuando en algunas ocasiones la requería o la pedía y en otras no. De todos modos, sus milagros los hacía para consolidar en la fe y también de la exuberancia de su divina misericordia, su conmiseración, el amor de nuestro Señor por el ser humano. Hoy que se habla tanto de amor y es amor de locos, porque no es en Dios, no es en la verdad, no es en Cristo, no es en su iglesia. Por eso se desbarata la sociedad, los matrimonios. El sacramento del matrimonio sin ningún significado, unión libre, como animales. Los hijos, con ese ejemplo que se espera del futuro. Un futuro comprometido al fracaso, no hay nada que hacer. Sin contar el desequilibrio psicológico y la perturbación social que hay de seres criados
emocionalmente desequilibrados. Por eso vivimos este desmadre apocalíptico del mundo, de la sociedad y, para remate, de la iglesia, porque los curas, las monjas, danzan en una pata en este carnaval. No hay nada que hacer. Entonces, mis estimados hermanos, nuestro Señor quería consolidar esa fe. Y no quería propaganda. Por eso a la turba la aleja. No era un mago, ni un pastor protestante, que quiere el espectáculo y que la gente se caiga de imbécil que es, o que le entra el demonio, no sé, o las dos cosas. Y a los que no van allí se les mete con apariciones aquí y allá. Nadie que se diga tradicionalista y tenga apariciones y no las someta a la prudencia y al juicio de un sacerdote tradicionalista equilibrado y se lo brinca, eso no es de Dios. Lo lamento. Porque aún la verdadera aparición puede degenerar. Porque ahí donde está Dios, se mete el diablo. Y de nada sirve que yo tenga apariciones y revelaciones y no tengo equilibrio, no tengo teología, no tengo verdad, no tengo firmeza, constancia, paciencia. ¿Qué soy? Un protestante más. Me dirijo directamente hasta sin el pastor imbécil que me tumba. Porque yo con Dios, el internet enchufado las 24 horas gratis. Y de aquí para abajo yo, palabra divina. Por eso tanto aparicionismo, perdónenme. Por eso Nuestra Señora se turbó, porque no creía a buenas y a primeras, porque sabía muy bien que el demonio también, cuando le certifica, es de Dios, bueno, si es de Dios, hágase según tu palabra. Pero el ángel tuvo que decirle, cálmate, no temas, esto es de Dios. Nuestra Señora ni le dijo ni sí, según tu palabra, que dices que es de Dios. Entonces dejémonos de cuentos. Y de la gente que también se desmaya. Si se desmaya porque tienen hambre, bueno, no. O mala salud, bueno. Pero porque tienen revelaciones místicas, no. Así de claro. Entonces, nuestro Señor no le interesaba el teatro parnafernal de la propaganda, o como ahora llaman, propaganda fide, y eso es puro modernismo en el Vaticano, lo lamento. Otra cosa es la predicación, que es primero que el milagro. Y el milagro viene también para certificar la predicación. Pero sin predicación el milagro queda ¿en dónde? En el aire. Porque se necesita la doctrina revelada. La ciencia divina, la sabiduría de Dios. Por eso hay una iglesia jerárquica.
Otra cosa, que se haya metido el demonio dentro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces nuestro Señor le interesaba era la fe, crear la fe, producir la fe y consolidar la fe. Y por eso entonces los milagros. Pero no necesitamos de milagros. Dichoso el que ve sin ver, porque la fe es de lo que no se ve. Y así entonces se consolida la fe interior que transforma el alma bajo la luz divina, en la verdad divina que es Dios. Por eso mucha aleluya, mucha consolación, mucho violín y tan, sin verdad. Eso no es religión, eso es protestantismo puro. O gnosticismo, o como quieran. El cual se introdujo en la devoción moderna. Lo recuerdo y lo repito. Porque el maestro Eckhart, quizás el más grande de los místicos de la filosofía alemana, cuyos dos discípulos, Susón y Rorbreco, como se pronuncie, imbuidos en la mística gnóstica del maestro Eckhart, que de hecho de paso también fue condenado. Y eso influjo en Grote o Groth, que fue el que fundó esa asociación de mujeres que después con otro se también hizo de hombres, y de ahí salió la devoción moderna, de ahí salió el Kempis, y de ahí salió Lutero. Entonces no me vengan con cuentos. Y en esa devoción moderna ya se metió, como lo he dicho, el nominalismo. Por eso el padre Fabro dice que aún el Kempis, en su profundidad, por ese espíritu subjetivista de devoción moderna, en imitación de Cristo, en anonadamiento de sí, pero esa de una manera que hay un trasfondo, él no lo dice gnóstico. Pero el que quiere darse cuenta, lea al padre Membiel de la Cábala al Progresismo. Y con lo que dice el padre Fabro, que es lapidario. Por eso me he atrevido a hablar públicamente en contra. Aunque a mí el Kempis, la verdad que nunca lo dirigiré, digo, bueno, no es para mí, hay tantos santos, yo digo el que más me gusta, y punto. Para eso está la variedad. Pero el Kempis ha sido el libro más editado y leído después de la Biblia. Y hasta los protestantes lo consideran santo. ¿Y qué dice el padre Fabro? Ya lo saben. Imbuida la devoción moderna y el Kempis del nominalismo deprime la inteligencia. No hay inteligencia, no hay verdad, no hay esencia, lo que hay que es sentimiento, aleluya, individualismo, subjetivista, protestantismo. Si de ahí salió Lutero, Erasmo salió de ahí. Gabriel Biel, el padre maestro de Lutero, era de la devoción moderna. Lutero no lo fue, era monje agustino, pero el padre Gabriel Biel sí. Entonces, ¿en qué quedamos?
Que muchos santos, sí, bueno, los santos pueden tomar, el Kempis cita muchos pasajes de la Biblia. Pero ¿cómo la entiendo yo? ¿A la protestante, a la católica o a la judaica? ¡Epa! Por eso hay una iglesia jerárquica. Ahora el problema viene cuando esa jerarquía, en vez de custodiar lo sagrado, que eso quiere decir jerarquía, se pudrió esto y bueno, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué pasa entonces con la iglesia? Y bueno, a entrar en el problema de frente, una vez más. Pero antes quede claro cómo la fe, tu fe se te ha salvado. Y todo el problema de la crisis de hoy es de fe. Con connotaciones morales, pero no es moral. Es de fe. Y la homosexualidad viene por un problema de degeneración y castigo divino para que se vea cómo la idolatría en el Antiguo Testamento conculcaba la naturaleza divina y por eso entonces conculcándote tú en la naturaleza humana invertida, a ver si te das cuenta de lo que pasa. Y por eso hoy la idolatría al máximo. ¿De qué? Del hombre. ¿Qué más idolatría? Entonces, todos gay y gaysas, ¿qué vamos a hacer? Cada uno elige el sexo. No eligen ni cómo se llaman, ni si son blancos o negros, rubios, altos o bajos. Si son chinos, japoneses, franceses o chipchombianos, pero sí van a elegir el sexo. Habrá que ser imbécil. Así que la manzana va a elegir si es pera, y el banano si es piña, y la piña si es tomate. A ver. Eso es la locura total. Y eso es ley. Ah, bueno. Por Dios. Entonces, queda claro que es un problema de fe. Y la tradición, y lo que pasa en Roma, y todas estas divisiones internas, es un problema de fe y de crisis en la fe apocalíptica. Porque esto no tiene arreglo humanamente. Esto no lo va a arreglar ningún papa, ni San Pedro, ni San Pío V, ni San Pío X, ningún San Santo Papa. Porque esto ya se escapó. ¿Qué queda? Parusía. Por eso la epístola me dice, esperamos ardientemente al Salvador, que nos va a resucitar. Y está hablando ahí, ya sabemos que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Es que están en las Escrituras. Otra cosa es que lo malinterpreten. Entonces, tenemos esa esperanza en el Salvador, que es la que nos quieren quitar. Pero ¿qué pasa? Y toca hablar porque aquí no es en el aire. ¿Cuánta gente que no quiere ser modernista queda en una línea media y aún los
que sin ser línea media como la fraternidad terminan siendo línea media. Y aún los que contraatacan también o se van por las ramas. Y todo se cifra, en definitiva, en el problema crucial que es de fe y que atañe a la autoridad de la Iglesia y al Papa. Y eso hace temblar la infalibilidad, la indefectibilidad y todo eso. Y siempre ha sido y siempre será el problema ese, el de la autoridad. Y eso enmarcado dentro de un contexto apocalíptico, que muchos no quieren aceptar y se hacen enemigos, como dice San Pablo, de la cruz. ¿Y por qué lo digo? Porque no quieren aceptar la iglesia crucificada. Quieren una iglesia triunfante. Y yo me hago sacerdote, cardenal y obispo porque quiero ser también el Quijote o el general de ese triunfo. Y si resulta que no hay tal triunfo intrahistórico por las fuerzas del hombre, se me acabó la vocación. ¿Qué hago? Me castré espiritualmente y ahora me decapito. Uy, ando peor que Orígenes. Y bueno, friégate por imbécil. Así de claro, de crudo. Porque no se trata del triunfo sin cruz. Y por eso son antimilenaristas. Porque quieren el triunfo. Y como muy buenos imbéciles, aunque sea de 25 años. Ah, sí, claro. Y a eso le voy a llamar triunfo yo. Será triunfo de enanos. Voy a confundir una merienda, un tentempié, con una buena comilona y con octava, por Dios. O voy a confundir el noviazgo con el matrimonio. Bueno. Claro que como hoy todo se vale, pues bueno. Da pie a que se confunda, pero aquí no. Por Dios. Triunfo con cruz. Y los que quieren el triunfo sin la cruz, antimilenaristas judaicos. Que le caiga el que le caiga. No voy a dar nombres. Y ese es el problema. Por esa la tirria antimilenarista judaica. Porque si no entiendo, ¿cuál es el problema? Bueno, no entiendo como tantas cosas. Pero no. Es que claro, le están quitando como al político la democracia en la cual se basa para gobernar tiránicamente. En el nombre del pueblo, soberano, sí, tu abuela soberana. Di que no y a ver qué pasa. No pagues un impuesto y a ver qué pasa. Soy soberano, soberano imbécil. La soberanía de la democracia. Y bien hecho, por idiotas. Porque tendría que haber salido la iglesia en el siglo XX, ya el siglo pasado, y decir que eso era una herejía. ¿Soberano el pueblo de qué? Entonces, la autoridad viene de Dios. Y respetando las leyes de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se les acaba a estos Quijotes eclesiásticos la vocación y se decapitan si no hay triunfo.
Pues no, el verdadero sacerdote sabe que va a ser sacrificado, que la iglesia pasa por la cruz y que después viene con la parusía el triunfo, que es otra cosa. Y ese es el triunfo de Fátima, no el triunfo que me están presentando ellos en su óptica distorsionada y antiexegética. ¿Con qué derecho? Ah, no, pero está condenado. ¿Qué es lo que está condenado? Por un lado ese problema. Y el problema del Papa, de la autoridad. ¡Cuidado! Le escriben al padre Altamira. Está usted llevando los fieles al sedevacantismo. Porque sacó en el último sermón una posición equilibrada y católica, sin definirse, allá cada uno, pero es posible, punto. Pero no es cisma, no es herejía pensar en el sedevacantismo. Si no, no hubiera habido santos que lo hubieran así estudiado, porque si es herejía, ni la posibilidad cabe. Y por eso digo y repito que la misma elaboración teológica de San Roberto Bellarmino, considerando todo esto, aunque le dé la solución que quiera, el hecho de considerarlo ya habilita el problema teológico, que no es cismático ni herético, ni un tabú como ha querido hacer Schmidt-Berger y Roma Apóstata. Y presionando sobre Monseñor Lefebvre. Y hasta amedrantándolos. Claro, dos obispos, él y de Castromayer, y cuidado, se brincan la autoridad porque, y así todos los excomulgaron igual. A mí que me requete excomulguen, excomulgado por la de Monseñor Lefebvre, de la cual todos nos hicimos partícipe, y después es comulgado por la neofraternidad. ¿Y qué? Soy yo el católico, no ellos, herejes, apóstatas. ¿Qué me vas a venir a hablar de autoridad, de jerarquía? Y de papa. Papa, compórtate como tal, y si no tu abuela, así de claro. Ah, no, herejía, cisma. Bueno, sí, el lobo. A mí me perdonan los fieles que sigan creyendo de buena fe o de lo que sea, que la nueva iglesia posconciliar es mi abuelita como Caperucita Roja y es el lobo, pues allá tú. Tu problema. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se reduce a su misma mínima expresión, la medición del templo. Ah, no, pero es que la iglesia tiene que ser triunfante. Sí, en tu cabecita de medio protestante, del éxito. No. ¡Cruz! Entonces, si la iglesia va a pasar por una vía análoga a la de Cristo que murió en la cruz, bueno, yo me puedo perfectamente imaginar la iglesia en su parte humana, no divina, en su humana, la parte humana de carne y hueso, y jerárquica de carne y hueso, que claudica, y de hecho es una claudicación. ¿O son católicos? ¿Francisco es católico? ¿Y los que lo siguen son católicos? Que me recen el credo. Y si lo van a rezar como lo han cambiado, van a decir una herejía semiarriana, de la misma naturaleza. Entonces, ¿qué vienen a hablar? Entonces hay que sacarse de la cabeza.
Otra cosa es que yo sea sedevacantista loco. ¿Por qué? Por dogmático hago de eso un dogma de fe, y el que no piensa así ya es hereje, como todos los obispos sedevacantistas en Estados Unidos, por ejemplo, en México, por ejemplo, y que quieren tomar ahora la batuta. No, señor. Esa batuta no es de ustedes. Ustedes ayudaron a agudizar el problema y hacerlo tabú por reacción, de oposición, de ayer de contra, dialéctica. Lo que pasa es que no se dieron ni cuenta. Y Roma, entre esa dialéctica, vea lo que está haciendo, destruyendo. Pero cálmate, che, el caos todavía no ha comenzado, dice Monseñor Willy. Oiga, el caos comenzó con Vaticano II, pública y oficialmente en la Iglesia, si vamos a hablar de caos. Pero él se refiere al caos interno de lo que está pasando. De este gran buque Titanic de la tradición, que él ayuda a hundir y después es el primero que salta. Y para terminar rematando a los que quedaron vivos por ahí. El caos no ha empezado porque, todavía no es entrado en acción. Eso le dijo al padre Cardoso, que espero que el padre Cardoso, lo felicito, pero él tiene un problema. Él me impugnó a mí que yo era un gusano. Y no se ha venido ni a amigar conmigo. Y hasta que no lo haga, tengo todo mi derecho de desconfiar de él, aunque le apoyo en lo que está haciendo. Pero las cosas como son. Y si yo tenía razón, yo no era gusano, el gusano era él que no se dio cuenta. Entonces eso hay que rectificarlo, señores. Porque es muy bonito ahora venir a hablar en contra de Monseñor Williamson. Muy bien, pero lo mismo te pasó con de Galarreta y Felé. Entonces, cuidado, padre Cardoso. Esto va en obra de caridad. Y hay una jerarquía. Porque tú has venido a saltar ahora. ¿Y yo cuánto tengo en esto? Hasta callo en el sobaco. Entonces, ¿qué? Por eso a mí nadie me va a venir con cuentos. Lo lamento. Pero es histórico el hecho. Orgullo, bueno, aguántense, será orgullo. Pero a ver, ¿y ustedes qué? ¿Saltan a la última hora y quieren estar de primero? Todavía no estamos en la parábola de nuestro Señor. Entonces respetemos un poco. Y al que tiene razón, digámosles que tiene razón. Que nada cuesta decir me equivoqué y punto, sí. Hasta yo me equivoco y le pido perdón al que le haya faltado. Entonces, aunque me alargue, que quede claro. Lástima que Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer no trataron exprofeso el tema, pero lo tenían implícitamente asumido. Y Monseñor de Castromayer lo decía, en privado lo decía, a mí me lo dijo. No es papa, ¿qué es? Papa putativo. Me lo dijo en el seminario de La Reja y al otro día lo llevé a Córdoba, donde yo era prior, a que confirmara a más de 100 personas, no sé si 200. Entonces, ¿quién me va a decir que no? Digo la verdad. Ni Rifán, que es un traidor.
Entonces, las cosas como son, con equilibrio. Otro padre, no me manden más los sermones y los escritos del padre, es que todo viene junto, del padre Altamira. Porque el padre Altamira se dio cuenta. Y con lo que está haciendo y diciendo están claras las cosas. Cada uno lo hace como puede, como Dios le da luz. Porque aquí no se trata de manipular, ni que él haga lo que yo le diga. Es responsabilidad de él, yo le puedo ayudar, darle la experiencia y la luz que tengo, y allá, y ha dado resultado, porque vean la transformación. Pero entonces, y por eso espero que estos sacerdotes y estos fieles que escriben así, cambien, por eso no los nombro, porque sé quiénes son, los conozco. Pero para no quemarlos, como dicen en la Argentina, no voy a dar los nombres. Pero si siguen fregando la pita, como dicen aquí, o decimos aquí, ay, cuidado. Entonces no es un tabú que Monseñor Lefebvre no lo hizo, y bueno, pero ya hace cuántos años que murió Monseñor. Yo no voy a ser como el oso, que la mamá osa los adoctrina a los ositos, cuando hay peligro suban y trepen a los árboles. Baja el otro pito y baja. Y así. Un día ya que la mamá osa decide que ya los niñitos tienen que ser adultos, se olvida de peligro, sube. Y pasa 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, y grito de bajada, pasó el peligro. Si el osito se queda allá arriba, se muere. Entonces tiene que bajar. Y ahí comienza su vida adulta. Entonces yo no me voy a quedar trepado en el árbol, después de cuántos años de muerto Monseñor Lefebvre, y quedándome con la parte floja, por así decirlo, cuando me puedo quedar con la parte dura y la redura, que sin definir el problema, porque cada uno no tiene por qué definirlo, pero dijo que la iglesia nueva posconciliar no es la iglesia católica, que eso refunde todo. Pero el error, a mi punto de vista, y yo como seminarista, siempre lo pensé, y después como sacerdote, la fraternidad debe públicamente hacer su declaración teológica al respecto de la autoridad, en la cual se cifran todas las divisiones. Y esto será hasta el fin. ¿Qué tiene que decir? ¿Que es sedevacantista? No. ¿Que es antisedevacantista? Menos. ¿Qué tiene que hacer? Decir, señores, la fraternidad San Pío X, que quiere permanecer fiel a la Iglesia de Cristo y oponerse combativamente al error y a los herejes que llegan hasta las altas cumbres del Vaticano, para no decir papas cardenales, con esa palabra políticamente correcta pasa. Yo también le pondría, pero bueno, la posibilidad de la defección del Papa y de toda la jerarquía oficial de la Iglesia, que sigue a un Papa hereje, cismático o apóstata, y a un concilio defectible, no infalible, como Vaticano II. Y punto. Y deja las puertas abiertas, sin definir el problema.
Y cada uno después verá, como después dice Monseñor, en su conciencia cómo ve la cosa. Pero eso no quiere decir que yo hoy no pueda decir que es una conclusión teológica, o ayer o hace 20 años, evidente, quod sapientes, que sí. Que puede defeccionar, no es herético, y de hecho defecciona, y punto. Y Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Por eso lo pudo decir Nuestra Señora. Entonces, no me sigan con el run run y la cantaleta. Y ya. Y la gente que piense lo que quiera. Yo no obligo a nadie. No hago dogma de lo que pienso, pero lo sostengo teológicamente. Y no digo que es una mera opinión, cuidado. Es una convicción evidente. Quod sapientes. No quod omnibus, no para todos. Entonces, calma, paciencia. Y se acabó. Pero no vengamos a decir tonterías que caen en la dialéctica que favorece a la Roma apóstata. Y punto. No me voy a alargar más, habría mucho que decir, ya me alargué, pero bueno. Entonces los invito en un acto de caridad ilustrativa, teológica, a debatirlo. Si hay inteligencia y son inteligentes, sin mala voluntad, hablemos. ¿Y qué pasa? Hablemos. Pero dejémonos de hacer tabúes. Y hacer de nuestras opiniones tontas dogmas de fe, por Dios. Entonces, las cosas como son. Por eso no hay obispos. No hay nada que hacer. ¿Tendría que hacerme yo obispo? No. Me ponen la mitra y se me va el chip cerebrotónico a poner en cortocircuito, porque parece ser que las mitras hoy alborotan las neuronas, no hay nada que hacer. Así de claro. ¿Y quién me va a hacer para que el mismo pobre después se vea abofeteado porque ¿a dónde está en su cátedra episcopal parado? Mejor es esperar que venga Cristo cuando se le dé la gana y yo aguantar. Hay que aguantar dando testimonio y aceptando la cruz, el Evangelio, con la esperanza del Salvador que vendrá. Es apocalíptica la epístola de hoy. Una vez más. Pero como eso está ambilicado, entonces esos son los dos problemas que dividen y dividirán. El problema de la autoridad, infalibilidad, indefectibilidad del Papa, de la Iglesia y todo lo que ello representa. Y el problema del apocalipsis milenarista. Y uno es un subproblema, porque el verdadero problema es apocalíptico, dentro del cual está un capítulo muy importante, que es esta apostasía, ya anunciada por nuestro Señor. Y el que me quiera refutar, que lo haga, sacerdote, fiel y el que sea, y hablamos, a ver cómo salgamos al ruedo y vemos quién es el mejor torero. ¿Qué vamos a hacer? Pero que salgan los toros bravos, machos, no vaquitas, ni terneritos. Y vemos. Para eso estamos. Quizás por eso a la judeo-masonería no le gustan los toros. Porque es el único deporte artístico a nivel popular católico que da enjundia, honor, señorío,
de la inteligencia ante la fuerza bruta. Por eso no les gusta. Porque no suprimen el boxeo, que es de bestias. A ver. Entonces, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos sirvan. Y así, con la ayuda de Dios, perseveremos en la fe. Aguantando. Con ajo y agua, aguantas. Hasta que Dios quiera. Eso nos consolida, nos fortifica, nos acrisola en la fe, nos comprime, nos endurece el tenor sobrenatural. Y con el deseo de hacer el bien, de ayudar. Vean todo el apostolado que hay. Pero primero mantenerse por la gracia de Dios. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen María que podamos aprovechar todas estas cosas que acrisolan nuestra fe, nuestra vida espiritual. Y así nos santifiquemos en medio de esta gran confusión que es más que apocalíptica. Que la Santísima Virgen María, que nos ha dado el ejemplo de pie en la cruz, nos permita permanecer de pie en esta crucifixión de la Santa Madre Iglesia, que está siendo destruida, y que la jerarquía humana, como hombres que la constituyen, evidentemente han claudicado. No confirman en la fe. Francisco no confirma en la fe, como no me confirmaba en la fe Pablo VI ni el santo Juan Pablo II, y digo santo burlándome, y el Benedicto XVI. Están todos cortados por la misma tijera, modernista, gnóstica, unos más, otros menos. Así de claro. Entonces, que estas cosas nos ayuden para consolidarnos y reafirmarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad, para más y mejor conocer a Dios y servirle como Él se merece. Y que nosotros podamos ser medios, ministros, no dueños de las cosas de Dios, de la iglesia de Dios. Y así hasta que Dios diga, pidiendo cada vez más, ven Señor Jesús, porque esto no hay nadie que se lo aguante, y tú mismo lo dijiste, si no lo abrevias, lo acortas, nadie se salvaría. Por eso esa oración es fundamental. No la olvidemos, mis estimados hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Los hijos, con ese ejemplo que se espera del futuro. Un futuro comprometido al fracaso, no hay nada que hacer. Sin contar el desequilibrio psicológico y la perturbación social que hay de seres criados emocionalmente desequilibrados. Por eso vivimos este desmadre apocalíptico del mundo, de la sociedad y, para remate, de la iglesia, porque los curas, las monjas,
danzan en una pata en este carnaval, no hay nada que hacer. Entonces, mis estimados hermanos, nuestro Señor quería consolidar esa fe. Y no quería propaganda. Por eso a la turba la aleja. No era un mago, ni un pastor protestante, que quiere el espectáculo y que la gente se caiga de imbécil que es, o que le entra el demonio, no sé, o las dos cosas. Y a los que no van allí se les mete con apariciones aquí y allá. Nadie que se diga tradicionalista y tenga apariciones y no las someta a la prudencia y al juicio de un sacerdote tradicionalista equilibrado y se lo brinca, eso no es de Dios. Lo lamento. Porque aún la verdadera aparición puede degenerar. Porque ahí donde está Dios, se mete el diablo. Y de nada sirve que yo tenga apariciones y revelaciones y no tengo equilibrio, no tengo teología, no tengo verdad, no tengo firmeza, constancia, paciencia. ¿Qué soy? Un protestante más. Me dirijo directamente hasta sin el pastor imbécil que me tumba. Porque yo con Dios, el internet enchufado las 24 horas gratis. Y de aquí para abajo yo, palabra divina. Por eso tanto apareció Santa Verónica. Pero bueno, de todos modos, vemos la fe de esta mujer que con solo tocar, pensaba ella, la orla de su vestido, se sanaría. Y nuestro Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y asimismo, la niña no está muerta, duerme. Se burlaban de él, y sin embargo la toma y la levanta. Vemos cómo el poder de nuestro Señor manifiesta su divinidad, porque no es simplemente como un profeta más, o un ministro como tanto sabido en el Antiguo Testamento, que hacían milagros y resucitaban. Y por eso él se da y se permite el lujo, por decirlo así, tu fe te ha salvado. ¿En qué? En que has creído en mí. Algunas veces nuestro Señor pedía la fe, en otras no. A los muertos no le preguntaba por ninguna fe. Además, la fe que podía pedir, o una incipiente fe fiduciaria de simple confianza, por lo menos en su palabra, para que después terminaran creyendo que Él era la palabra de Dios, el Verbo divino. Entonces, Él, con la fe, como dice el padre Castellani, no es que fuera causa del milagro, pero sí una cierta concausa de orden moral, cuando en algunas ocasiones la requería o la pedía y en otras no. De todos modos, sus milagros los hacía para consolidar en la fe y también de la exuberancia de su divina misericordia, su conmiseración.
el amor de nuestro Señor por el ser humano. Hoy que se habla tanto de amor y es amor de locos, porque no es en Dios, no es en la verdad, no es en Cristo, no es en su iglesia. Por eso se desbarata la sociedad, los matrimonios. El sacramento del matrimonio sin ningún significado, unión libre, como animales. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 23º después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, los dos milagros que hace nuestro Señor, el uno resucitando a una niña de un príncipe y la otro el de la hemorroísa, que según la tradición es la llamada